Se me marcha el niño. Bueno, me voy a deshacer de este árbol. Pobrecito, te me vas. Te me vas. Se me va para Tenerife. Espero que lo disfrute el compañero Pablo. Y nada, seguramente pues no lo verán más. Se va a llevar un buen árbol para disfrutarlo en mi lugar. Lo daré paso a otros. Y nada, y empezamos. Ustedes me enseñaron todo lo que sé ahora. A lo bueno y lo malo siempre voy a estar. Después de la tormenta. Bueno, pues vamos en principio. Voy a poner la luz. En principio vamos a meterle manos a este Junipero Gishu. Aquí lo que es la parte esta de aquí coge hacia el interior del tronco. Esto sería un yin ideal, porque el árbol después se va muy arriba. Ayer estaba yo con Emilio trabajando este Junipero Gishu, al que todavía le queda trabajo, y le iba explicando algunos conceptos a través de algunos ejemplos como son estos de aquí. En el primer ejemplo vemos una rama de un árbol tipo caduco, de copas más bien alzadas, son copas que suelen ser más elevadas que otros ejemplos. En este ejemplo de aquí tenemos, bueno, las clásicas composiciones de árboles con más peso en lo que son las ramas y una colocación pues más alterada que en el ejemplo superior, muy típica de especies como los juníperos. Y en este último caso de abajo tenemos el ejemplo de árboles que, bueno, que suelen ser algunos tipos de pino, que suelen ser de copas más caídas. Normalmente cuando la gente suele formar ramas, tiende a hacer esto. Si esta es una rama, la gente coge y coloca los brotes más o menos así. Esto da lugar a ser una copa prácticamente plana. Por lo pronto pago bien el alquiler y el mismo amor que doy es el que recibo de todos lados. Un día perdimos la esperanza pero la encontramos. Bueno, aquí más o menos ya estuvimos elaborando esta ramita de aquí. Todavía le queda un poco, pero es para que se hagan una idea. Para esto hemos escogido puntos donde a diferentes alturas podemos ir posicionando el verde. Lo hemos simplificado y lo hemos limpiado bastante y lo hemos dejado ya presentado. Ahora queda, pues bueno, retocar un poco, si hay que rodar un poquito algo, pero como vemos pues tiene en toda lo que es la longitud distintos brotes a distintas alturas. Baja y no hay ninguna superior, por eso la importancia de empezar desde abajo hacia arriba es coger lo que es la rama. En este caso vamos a poner un ejemplo. Lo ideal es coger y identificar las copas que vamos a usar, los brotes, ramas que vamos a usar. Aquí vemos, por ejemplo, que podemos extraer una de las ramas. Lo ideal es aislarla y abrirla, separándola. Si la abrimos, vemos que tenemos brotes en distintos puntos y a distintas alturas. Este va mucho más atrás que este. Con lo cual, si fuésemos a elaborar la rama teniendo en cuenta en una vista lateral, veremos de que podemos cubrir planos en distintas alturas. Cuando estemos seguros de que esta rama la vamos a usar, mi consejo es de que la alambren, respetando todos y cada uno de los brotes, por muy pequeños que sean, en lo que es la longitud de la rama, para que ustedes puedan ir jugando con ella y viendo cómo les viene mejor para posicionarla. Para entenderlo mejor, yo voy a coger un brote, imaginando de que es una rama que sale de un tronco, ¿vale? En esta posición. Entonces voy a empezar alambrándola tal cual comenté. Yo voy a ir alambrando toda la longitud, en principio respetando los brotes, todos y cada uno de los brotes. Ramas alambradas, que en este caso son dos, lo que hacemos es darle el movimiento que necesitamos. Y ahora procedemos a hacer la limpieza. ¿Cómo hacemos la limpieza? Para entenderlo mejor, vamos a darle la vuelta, aunque ustedes tendrían que agacharse cuando trabajen esto. Y todo lo demasiado pegadas próximas a la axila. Se puede hacer una copa tan baja ahí, y aparte en este punto pues no sería lo más apropiado. El movimiento tiene un movimiento muy bonito, muy retorcido. Y aparte pues el verde está muy hacia atrás, muy hacia adelante, perdón. Y no nos va a servir tampoco, aunque fuera para allí, pues tampoco nos serviría. Lo importante es que dejes la parte más gruesa, sin tocar. Deja siempre un muñoncillo en el eso, que eso después si hay demás, pues lo repasamos. Y si nos llaman, llamo. Brindemos por las veces que fallamos. Tenemos un objetivo y allá vamos. Ustedes me enseñaron todo lo que sé ahora. A lo bueno y lo malo siempre voy a estar. Después de la tormenta al final todo mejora. Siempre vuelve el sol después del huracán. Ustedes me enseñaron
siempre voy a estar. Después de la tormenta al final todo mejora. Siempre vuelve el sol después del huracán. Nada es lo mismo sin ustedes, por eso nunca dejo de cuidarlo. Porque antes de recibir prefiero darlo. El mundo sin ustedes sería amargo, los días serían largos, eternos cada recuerdo que guardo. Mamá lo sabe, siempre he sido un cabezota. Lo mío nunca fueron buenas notas. Lo mío era llegar de clase, cambiarme de ropa, ponerme las botas y llegar de noche a casa con la ropa rota. Un día perdimos la esperanza pero la encontramos. Deja a un lado el orgullo y si nos llaman, llamo. Brindemos por las veces que fallamos. Tenemos un objetivo y allá vamos. Ustedes me enseñaron todo lo que sé ahora. De lo bueno y lo malo siempre voy a estar. Después de la tormenta al final todo mejora. Siempre vuelve el sol después del huracán. Ustedes me enseñaron todo lo que sé ahora. Para lo bueno y lo malo siempre voy a estar. Después de la tormenta al final todo mejora. Siempre vuelve el sol después del huracán.